Hola, en este video voy a hacer un ejemplo de cómo llevar a cabo una demostración geométrica. En este caso, y al igual que en todas las demostraciones, nosotros tenemos que leer cuidadosamente el enunciado para saber cuál es la hipótesis, es decir, la información que a nosotros nos proporcionan, así como tenemos que tener claro qué es lo que nos piden demostrar. Es decir, tener claro cuál va a ser el inicio de nuestra demostración y cuál va a ser el final de nuestra demostración. En este caso nos piden demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo TEC, ¿ok? Los cuales pues se pueden visualizar en esta figura que tengo en esta pizarra. Entonces, vamos a tratar de leer cuidadosamente el enunciado para saber cuál es la hipótesis. El enunciado nos dice lo siguiente. En la figura se tiene que el ángulo ABC, tratamos de ubicarnos donde queda el ángulo ABC, vemos que es este de acá, es congruente con el ángulo TEC. El ángulo TEC sería este de acá. ¿Ok? Entonces, como son congruentes, como podemos ver, ya traen una línea, ¿verdad? Indicando de que efectivamente esos dos ángulos son congruentes. Como esto es algo que ya nos proporcionan en el ejercicio, esta vez vendría siendo nuestra hipótesis. ¿Ok? Además de eso, nos dice algo más. Nos dice que C es punto medio del segmento. ¿Ok? Del segmento EB, es decir, este segmento que tenemos acá, que va desde E hasta B, el punto C es punto medio de ese segmento. ¿Ok? Eso también nos lo dicen por hipótesis. ¿Ok? En base a esa información vamos a tratar de eh, ir ordenando mediante propiedades matemáticas y geométricas específicamente nuestras afirmaciones y razones para lograr nuestro objetivo. El objetivo es demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEC. Entonces, comenzamos nuestra demostración. Como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, una demostración consta de dos columnas o de dos elementos, lo que son las afirmaciones y lo que son las razones. Por cada afirmación nosotros vamos a colocar una razón. La razón es lo que justifica la afirmación. Comenzamos nuestra demostración escribiendo, ¿verdad? Como encabezado, demostración. ¿Sí? Acá tendríamos nuestras afirmaciones y acá nuestras razones. Como ya sabemos, la primera afirmación va a ser lo que nosotros nos proporcionan en el enunciado del ejercicio, es decir, nuestra hipótesis. Entonces, lo primero que nos dicen es que el ángulo ABC es congruente con el ángulo de C. ¿Ok? ¿Y cuál es la razón para esta afirmación? Nuestra hipótesis. ¿Ok? Esta es hipótesis. Bien, seguimos leyendo nuestro enunciado. Se nos dice que C es punto medio del segmento EB. Eso también nos lo dicen, ¿verdad? En el enunciado, por lo tanto, eso también formaría parte de la hipótesis. Y vamos a partir de ello para luego, mediante propiedades geométricas, sacar ciertas ideas que nos van a servir para llegar a lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a escribir eso, que C es punto medio de EB, es decir, del segmento EB. Listo. Como esto es algo que también nos dan en el enunciado, pues esto también forma parte de la hipótesis. Bien, tenemos que tener claro el panorama, es decir, a lo que queremos llegar. Sabemos que cuando nosotros nos piden demostrar la congruencia de dos triángulos, ahí viene a nuestra mente nuestros criterios de congruencia, que son el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado, y también el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ver cuál de estos criterios es factible utilizar en este caso para llevar a cabo esta demostración. Como podemos ver, hay información sobre un par de ángulos que son congruentes. Eso descarta directamente al criterio lado, lado, lado.
Entonces, o utilizamos el criterio lado, ángulo, lado, o utilizamos el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? ¿De qué depende eso? Bueno, de la información que podemos ir recabando en nuestra figura. ¿Ok? Lo que se nos dice acá en el enunciado es que el punto C, veamos acá, el punto C es punto medio del segmento EB. ¿Qué significa ser punto medio? Que está exactamente a la mitad de ese segmento. Y como está exactamente a la mitad del segmento EB, yo con toda seguridad puedo decir que el segmento EC es congruente con el segmento BC. ¿Ok? Porque C es punto medio de ese segmento. Listo. Como podemos ver, aquí ya tengo información de un par de ángulos y de un par de lados. ¿Ok? Lo que seguiría, bueno, dependiendo de, o sea, para tener claro cuál de estos dos criterios utilizar, sería ver cuál es factible. En este caso, para demostrar o para hacer uso del criterio lado, ángulo, lado, yo tendría que decir, por ejemplo, que el segmento AB es congruente con el segmento DE, pero no hay nada en el enunciado que nos diga que eso es cierto. Entonces también queda descartado el criterio lado, ángulo, lado. Entonces la única posibilidad es hacer uso del criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que justificar de alguna manera que el ángulo ACB, es decir, este ángulo de acá, es congruente con el ángulo DCE, es decir, este ángulo de acá. Y por la posición y la forma en la cual se encuentran esos ángulos, como podemos ver, son el resultado de dos rectas que se interceptan en un punto. Ese punto lo podríamos llamar vértice y nos damos cuenta que el ángulo ACB y el ángulo DCE son ángulos que son opuestos por el vértice. Y como hay una propiedad matemática, y como lo dice esa propiedad matemática, los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes. Con toda seguridad yo puedo decir, bueno, significa que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. Como podemos ver, está visible acá el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Ya tenemos el panorama claro de lo que vamos a ir haciendo en nuestra demostración para llegar a lo que nos pedían demostrar. Bien, vamos a seguir desglosando o haciendo uso de la información que se nos daba en la hipótesis. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve a nosotros saber que C es punto medio del segmento de B? Bueno, por lo que puntualizábamos aquí en la figura, que al ser C el punto medio del segmento EB, ahí se nos forman dos segmentos nuevos, ¿ok? Que están exactamente comprendidos entre el segmento EB, que son el segmento EC y el segmento BC. Entonces, como C es punto medio de ese segmento, en la tercera afirmación yo puedo decir que el segmento S es congruente con el segmento PC. ¿Ok? ¿Por qué razón yo puedo decir que esos dos segmentos son congruentes? Bueno, por lo que decía en la afirmación anterior. Como C es punto medio, se puede concluir esto. Entonces, la razón para esta afirmación sería definición de punto medio. Definición de punto medio. ¿Ok? Listo. Ya tengo establecida la congruencia entre dos ángulos. Ya tengo establecida la congruencia entre dos lados. Lo siguiente sería decir la congruencia de estos dos ángulos restantes, ¿verdad? Que ya sabemos cuál es la razón para ello. Entonces, como afirmación número 4, yo voy a decir que el ángulo ACB es congruente con el ángulo DCE. ¿Ok? ¿Y cuál sería la razón para esta afirmación? Sencillo, por ser opuestos por el vértice, por ser ángulos opuestos por el vértice. Listo, ¿ok? Ya tengo establecida la congruencia entre un par de ángulos, entre un par de lados y entre otro par de ángulos. Entonces, ya tengo lo necesario para utilizar este criterio. Entonces, llegamos a nuestro último paso, a nuestra última afirmación, que como es la última, va a ser lo que nos pedían demostrar, es decir, la conclusión. Escribimos entonces acá como afirmación número 5 que el
triángulo ABC es congruente con el triángulo DS. ¿Ok? ¿Y cuál es la razón para esa afirmación? Bueno, es sencillo, ¿verdad? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Por lo que habíamos escrito en la afirmación número uno, que habíamos escrito en la afirmación número 3 y lo que habíamos escrito en la afirmación número 4. ¿Ok? Entonces, por criterio, ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? De esta forma hemos llegado a lo que nos pedían demostrar. Entonces, como hemos finalizado nuestra demostración, escribimos el símbolo que indica que esa demostración ha terminado. ¿Ok? De esta manera hemos hecho un nuevo ejemplo de cómo llevar a cabo una demostración, en este caso, sobre congruencia de triángulos. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante prestar atención a lo que se nos dice en el enunciado, a tener claros los criterios de congruencia. Además de ello, manejar algunas propiedades matemáticas, como saber que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, saber, por ejemplo, qué significa que un punto sea punto medio de un segmento, significa que nos separa ese segmento en dos segmentos pequeños que tienen exactamente la misma medida y por lo tanto son congruentes, ¿ok? Agradezco su atención.